Aupa, Arratsaldeon, entzuten da, atzetik, bai, ongi entzuten da. Vale, hasiera emango diogu, vale? Gaurko mahai-inguruari, digo que vamos a comenzar. Lehenik eta behin kokatuko du pixka bat jardunaldi hauen ondik norakoak, gero nire burua aurkeztuko dut eta jarraian gaurko bi hizlariak. Digo que voy a comentar un poquito, ¿no? Porque estamos aquí de dónde vienen estas jornadas, luego ya me presento yo y ya luego presento aquí a las ponentes para darle al tema. Vale, como sabéis, los días 24, 25, 26 y 27, San Fermines del 78 Gogoan está organizando estas jornadas en torno al tema de memoria, movimiento feminista y transición. La idea es un poquito ahondar desde una perspectiva feminista en el contexto político y social en los que se dieron los sucesos de San Fermines del 78, porque creemos que ayuda a entender un poco qué es lo que ocurrió durante aquellos años de transición. Comentar, ¿no?, que los principales actores de la transición no fueron aquella especie de superhombres de los que se hablan, sea Juan Carlos, Adolfo Suárez, del Burgo, etcétera, ¿no?, de los que nos habla la historia oficial, sino que fue el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que desde distintos espacios estaban luchando, ¿sí? Sean los centros de trabajo, distintas asambleas, comités de huelga, en los barrios, ¿no? Y es un poco todas aquellas personas las que marcaron, digamos, la transición y lucharon por los derechos que tenemos hoy en día, la cual fue acompañada de esa lucha de una gran represión, como muchos de aquí bien sabréis. Dentro de lo anterior merece ser destacado la irrupción y rápida extensión durante aquellos años de un nuevo y rupturista movimiento de liberación de la mujer, que se fue articulando en distintos marcos y problemáticas, siendo grupos de pueblos y barrios, asambleas de mujeres, coordinadoras diversas, colectivos de lesbianas, grupos de fábrica y secretarías sindicales de la mujer, etcétera. Estos grupos estaban organizados autónomamente, con sus propias reivindicaciones y dinámicas, que luchaban también, ¿no?, para hacer un poco frente a ese régimen franquista que ninguneaba todo tipo de derechos y, sobre todo, también, ¿no?, prohibía o rebajaba totalmente la existencia de la mujer en cuanto a un sujeto social, civil y político, ¿no? Decir que en estas jornadas que están participando muchas mujeres, todas ellas son pioneras y han sido parte importante en el impulso del movimiento feminista durante aquellos años y que por eso las tenemos aquí. Dicho esto, eta hau esan da, nire burua aurkeztuko dut, ane naiz, Zaztako kidea, Aldezarreko talde feministako kidea, eta pixat kontatzea ez, gure proposamen hau iritsi zitzaigunean, ez genuela zalantzarik izan, batetik jornada hauetan edo parte hartzea, gure militantziatzat ere hartzen dugulako. Digo que soy Ane, del talde feminista de Lo Viejo, y que no dudamos en participar, porque el hecho de participar también lo tomamos como la propia manera de militar, ¿no? Uste dut eta uste dugu taldean, eta hemengo askok ziur ere, ez, gaur egun ere biziari ditugun erronka eta biziari garen sistema cis heteropatriarkal honi aurre egiteko ezinbestekoa zeigula emakumearen paper iraultzaile eta eraldatzailea azpimarratzea, eta gaurkoan, naiz eta arituko garen, ez, duela urte deixente, urte batzu pasatako hainbat gauzetaz, gaur egun ere oraindik behar hori dugu, ez, gure hobi bat da, borrokan egotea, eta behin da berriz azpimarratzea gu bagarela subjektu iraultzaile eta eraldatzaile bat. Digo que bueno, es un poco un hobby esto de las mujeres y la lucha. Hoy en día también nos sigue siendo una necesidad el remarcar nuestra figura de mujer como un sujeto revolucionador y de cambio, y que estamos un poquito también desde el talde feminista aquí y participando aquí y apoyando un poco estas jornadas con estas dos mujeres que nos van a contar hoy un poco sobre la sexualidad y la maternidad cuestionadas. Ese es el nombre de la mahai-inguru, de la mesa redonda. Entonces, tenemos por un lado a Asun Urbieta, lesbiana feminista, Errenteriako
emakume taldearen militante del grupo de mujeres de Rentería desde el 1978. Luego en la Asamblea de Mujeres de Donosti desde el 85, en la Organización de Lesbianas también desde el 85 y actualmente en Plaza Andreok y en Emakumeen Etxea de Donostia, en la Comisión contra Agresiones. Y es una de las mujeres que ha estado como asesora, ¿no?, en la película de Las buenas compañías. Y luego, por otra parte, tenemos a Zelaida Biurrun-Urriza, militante feminista, eta Andraizeko sustatzailea, militante feminista e impulsora de Andraize, el Centro de Planificación Familiar, en la Chantra y trabajadora del mismo. Fuiste una de las primeras que hizo el curso de sexología en Madrid, ¿verdad? Y nos vas a contar un poco cómo desde el barrio y desde el feminismo se consiguió Andraize. Entonces te cedo la palabra, Zelaida, y... Bueno, arratsaldeon guztioi, agradecida por la invitación y por el tema que ha elegido San Fermín 78 Gogoan, un tema necesario e interesante para visibilizar a las mujeres de la transición. Y al igual que hicimos ayer, un abrazo enorme a Presen allá donde esté. Y además un recuerdo porque en mi adolescencia, cuando yo me escapé de casa por conflictos familiares, Presen ya era autónoma e independiente y me acogió en la suya. Aunque teníamos que dormir ella, su hermana y yo en una cama, pero lo hicimos muy a gusto y me salvó del apuro. Luego hemos ya transitado en paralelo y hemos hecho un recorrido por la militancia feminista, la militancia política y el activismo social. Y paso a hablaros de la experiencia de Andraize, una historia intensa y extensa. Cuando celebramos el 10º aniversario de Andraize, un aniversario que lo celebramos como un triunfo, porque suponía que Andraize estaba ya asentado y consolidado. Hubo una carta en la prensa, creo que fue de uno de los concejales sociales, que titulaba la carta Andraize, una década prodigiosa. Precisamente, además, hoy vamos a hablar de esa década en torno a Andraize y el contexto sociopolítico en el que nace y se desarrolla Andraize, pero es en pleno posfranquismo, cuando en noviembre del 78 y por iniciativa de la Vocalía de Mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Chanterea, se crea Andraize, el primer centro público municipal, público con mayúsculas, y en esta medida el primer centro pionero a nivel estatal y referencia en materia de contracepción familiar y educación sexual. Un centro además de municipal y público gestionado con mayoría de mujeres. No es casualidad que Andraize surja en la Chanterea. En el barrio de la Chanterea era un barrio profundamente solidario, reivindicativo, con una profunda conciencia social. Y la década del 75 al 85 es una década marcada también por una intensa conflictividad social, política, huelgas obreras, huelgas generales, luchas estudiantiles, la reivindicación de la identidad nacional y la cultura y cultural vasca, la reivindicación por la amnistía. En la Chanterea había manifestaciones prácticamente diarias. Vivíamos en una casica de estas con huerta y granero, y siempre manteníamos las puertas abiertas porque era habitual las brutales cargas policiales, y dejábamos las puertas abiertas para favorecer que la gente se pudiera proteger de la policía. Y los gallineros guardábamos, se hacían las cajas de resistencia y acumulábamos ropa, comida, y luego se recogían dinero. En la Chanterea, las mujeres y hombres que iniciamos nuestra andadura en el movimiento vecinal, lo hicimos a través de los comités de barrio, que eran comités clandestinos, para posteriormente
dar paso a la asociación de vecinos que en la Chantea se inicia, se crea en el año 73, pero que no es legalizada hasta el año 78, y el local en el que confluimos toda la gente del barrio es Auzotegui. Auzotegui sigue siendo hoy día un centro de encuentro social y cultural, un centro que ha reunido a lo largo de toda la historia desde el año 73 a todos los colectivos, y actualmente es centro de cultura. Igual me siento mucho, pero Auzotegui se cerró por orden gubernativa porque en el primer Olentzero de la Chantea, que salió en el año 74, creo que era, igual por aquí luego me aclaréis, yo lo he intentado localizar y no sé si era la huelga de Auti, de Eaton, había una huelga obrera, y en el recorrido del Olentzero salieron obreros y obreras a echar un mitin y a pedir solidaridad con la huelga. Eso la autoridad gubernativa lo consideró un acto ilegal, y bueno, en concreto me tocó a mí pasar el día de Navidad y el segundo día de Pascua detenida en los calabozos de la policía, de la comisaría de Pamplona. Por esto, Auzotegui fue cerrado por orden gubernativo y luego se abrió por la presión popular. Decía al inicio que la iniciativa fue de la vocalía de mujeres. Las vocalías de mujeres surgen en el tardofranquismo y en el inicio de la transición, vinculadas generalmente a la asociación de vecinos porque nos daba el aval legal. Pero lo que queríamos es tener un espacio propio, un espacio que visibilizara el trabajo de las mujeres en los barrios y que permitiera a las mujeres llevar un trabajo propio. Eran espacios de reflexión, debate y acción social y feminista. Empezamos a debatir y hubo una representación de nos movimos en el año 76-77, un grupo de mujeres que acudió a las jornadas feministas de Leioa. Ayer se hablaba la compañera de Donosti, que reunieron en el año 77 a más de 3.000 mujeres. Y para las mujeres de la Chantea, ver a tantas mujeres reunidas con unos debates sobre patriarcado, sobre feminismo en general, tan intensos, fue un revulsivo para cuando volvieron al barrio plantearse que había que pasar, que debatir estaba muy bien y había que continuar haciéndolo, pero que teníamos que pasar a la acción social. En Andaize organizamos unas jornadas sobre sexualidad, también era en torno al año 76, 3 días de jornadas, una jornada sobre contracepción, otra sobre sexualidad y otra sobre aborto. Tuvieron mucha afluencia, la afluencia fue masiva de mujeres tanto de la Chantea como del resto de Pamplona. Y ahí la conclusión fue la misma: tenemos que pasar a la acción, tenemos que dar salida a las reivindicaciones que tenemos las mujeres, y de ahí salió ya clara la idea de crear un centro de planificación familiar y educación sexual. Queríamos que fuera público y la dependencia, en aquellos momentos la única posible era tener una dependencia municipal. Entablar conversaciones, cuando además no había competencias en materia de sanidad en el Gobierno de Navarra, con el Gobierno de Navarra de Del Burgo era impensable. En Virgen del Camino, en la Seguridad Social, nos dieron el servicio de ginecología nos dio con la puerta a las narices, y se daba la circunstancia que en el Ayuntamiento de Pamplona quedaban un grupo de concejales progresistas, de concejales de izquierdas, que que aunque pertenecían al ayuntamiento aún franquista, eran y dieron un ejemplo de abrir puertas y ventanas para permitir que entrara aire fresco en el ayuntamiento, y llevaron a cabo un auténtico ejemplo de participación
municipalista avanzada. Permitieron la participación de la ciudadanía y de los movimientos vecinales, y practicaron una escucha activa y una creencia de que lo que reclamaban los movimientos de los barrios eran necesarios. Esos concejales, porque habían ido dimitiendo todos los concejales franquistas que provenían del tercio sindical, del tercio de entidades que eran elegidos directamente por el gobernador civil, incluso el alcalde. Esos concejales fueron durante el franquismo elegidos por sufragio, pero tenían que ser hombres y cabezas de familia. Pero ni todo, desde luego, eran unas personas progresistas, y yo creo que sería un ayuntamiento con una participación ciudadana que yo, igual luego decís que no estáis de acuerdo, no he conocido a lo largo de toda la historia en la ciudad. De los logros de este ayuntamiento y del movimiento ciudadano y de barrios, está la ikastola en Andreize, está la ikastola municipal, el primer centro público en euskera en toda Euskal Herria, que además con un proyecto de coeducación e innovación pedagógica novedoso en aquellos años, al igual que las escuelas infantiles. Las feministas hablábamos de guarderías para compatibilizar la vida familiar, laboral, y ahora incluimos el ocio porque tenemos derecho a él. Pero las escuelas infantiles fueron escuelas, la educación 0-3 años, escuelas también públicas, municipales y muy innovadoras en la pedagogía que aplicaban a las criaturas 0-3 años. Surgió también con ese ayuntamiento la COTUB, el complejo deportivo Aranzadi, y el Instituto Donapea, que lindaba con el campus de la Universidad del Opus. 113 hectáreas que fueron regaladas, 113 hectáreas de terreno público que fueron regaladas al Opus al precio simbólico de 1 peseta el metro cuadrado, con la oposición de estos concejales, pero creo que tuvo que intervenir el gobierno central para que se aplicara. La vocalía entra en negociaciones con el ayuntamiento, nos abren las puertas, escucha nuestras reclamaciones, escucha nuestras reivindicaciones y empatizan totalmente con nuestro proyecto. Ellos, que conocían mejor la vida municipal, nos sugieren, porque desde siempre pretendíamos, lo que comentaba al inicio, gestión popular y control del proyecto por parte de las mujeres. La fórmula nos decían que era a través de un patronato, y ikastola y escuelas también hacían lo mismo, porque los patronatos eran entidades con capacidad jurídica propia, muy utilizados por el franquismo para hacer y deshacer, y nos daba la posibilidad de gestionar todo el proyecto de Andaize con la autonomía suficiente. Con ello, bueno, la vocalía elaboró sus propios estatutos y dijimos que queríamos ser mayoría en la gestión del centro, a la cual accedieron encantados. La creación de Andreize se acordó en un pleno municipal del 29 de junio de 1978. Siempre hablamos de noviembre como fecha de creación, pero bueno, por un lado, en ese pleno los concejales pidieron había el espacio del ayuntamiento estaba abarrotado de mujeres que habían venido de los barrios, del barrio de la Chanterea, de la vocalía,
para, por si acaso, reivindicar y exigir que se creara Andraize, que no hizo falta, y desde los propios concejales pidieron que una mujer de la vocalía saliera al estrado a explicar el proyecto. Al día siguiente, que apareció la crónica del gran periodista José Antonio Iturri, la crónica municipal, que era la primera vez en Navarra que una mujer intervenía en el ayuntamiento desde la Segunda República. Y otro dato también importante, que será la paradoja, que creamos, se acuerda por una institución pública, el ayuntamiento, un centro de orientación familiar, un centro de planificación familiar y sexual, que eso lo teníamos destapado, cuando aún están penalizados los métodos anticonceptivos, de manera que nos adelantamos unos meses y se crea Andraize cuando estaba penalizada con cárcel la venta, divulgación y el uso de los métodos anticonceptivos. La reforma del Código Penal que despenaliza la contracepción se produce en octubre del 78. Yo creo que es un elemento también importante para reflexionar, porque los plannings y la dispensación de métodos anticonceptivos a nivel estatal no se fueron creando hasta pasada esa fecha, pasada octubre del 78. Hago un inciso, aunque luego seguiré con los anticonceptivos, pero sí que a los 8 días o a los 9 de que la creación de Andraize se producen los trágicos sucesos de San Fermín del 78, la brutal agresión policial y criminal contra la población de Iruña, y ahí, como estábamos aún organizando Andraize y teníamos ya el local buscado, los partidos políticos crearon Soznas, y yo creo que ese era uno de los primeros años que vendían salchichas, longaniza, chistorra, y como los sanfermines se suspendieron, pues aquí había ingentes cantidades de ese material para conservar. Había una bajera en Andraize que la ofrecimos para que se almacenara parte de ese material, y luego se estuvieron una semana vendiendo salchichas y chistorra a precio de coste. Era nuestra pequeña aportación aparte de la solidaridad y la implicación en todo este proceso. Hablaba de la contracepción. Si bien la contracepción se despenalizó en el 78, sí que la píldora se comercializó en el Estado español desde los años 60, pero solo se podía adquirir por prescripción médica, indicación médica, mediante receta médica. Cada mujer se buscaba como podía la píldora, y aquí no sé si está mi amiga Soco, pero a nosotras nos la recetaba un amigo traumatólogo, y yo decía, pues algún día nos dirán algo, ¿no? Que ibas con una receta de un trauma a que te den la píldora, y decía, bueno, si algún día me dicen algo, pues diré que es que tengo dolor de regla y el útero se contrae mucho y me produce contracturas, y eso, la contractura sí va con la traumatología. La despenalización de la contracepción se supuso por primera vez la separación, una consigna del movimiento feminista de sexualidad no es maternidad, y este hecho separaba la sexualidad de la procreación y reconocía a las mujeres el derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Y también destacar que la reivindicación por la contracepción, por la sexualidad libre, por el aborto, pero ahora estamos en la contracepción, fue una reivindicación del movimiento feminista y no una reivindicación médica. La esterilización voluntaria, la ligadura de trompas y la vasectomía no fue despenalizada hasta el año 83. Como siempre, en la sanidad pública. Se hacía en la sanidad privada fundamentalmente ligaduras de trompas, porque
implicaba una ganancia para los ginecólogos y ginecólogas que muchas veces objetaban en la sanidad pública. Pero bueno, decía que el 29 de junio se aprueba la creación de Andreize y la dotación económica es de 1 millón de pesetas, 6.000 euros de las actuales. Y ya nos ponemos manos a la obra, no a la obra del Opus, sino a la obra del movimiento de mujeres en Auzolán, para buscar primero el nombre. Andreize lo tuvimos claro, pero como previamente no lo teníamos, cogimos un diccionario enciclopédico enorme en euskera para ver si nos daba alguna idea, de la A a la Z. Y más vale que encontramos a Andreize, que estaba en la letra A, porque si no, aún estaríamos buscándolo. Andreize es un nombre con una sonoridad hermosa y con un significado también lleno de contenido. Andrea y Sea, viento de mujer, y según la creencia popular es un viento del sur, un viento cálido que influye y que repercute en el deseo sexual de las mujeres. Y nuestro emblema era una silueta de mujer hecha con puntitos, que enseguida le dimos todas las tonalidades lilas y moradas, que la cogimos de la revista Ajo Blanco y que simbolizaba el orgasmo femenino. El local localizamos en La Chantea, la antigua Casa de Socorro, porque era una casa aislada y queríamos precisamente queríamos que fuera una casa que garantizara la confidencialidad. Esta casa también pertenecía al patronato Francisco Franco. Es que lo de los patronatos y el franquismo tiene una historia también para analizar. Como la titularidad era del patronato, tenía que revertir y pasar al ayuntamiento, iba a ser un proceso muy largo. Bueno, pues nos hicimos con unas llaves y la ocupamos. Siempre andamos en la línea roja, en esa línea en que en cualquier momento traspasamos la ilegalidad, pero bueno, pues eran los tiempos. De hecho, luego hablaré de las amenazas de cierre. Igual aquí tengo a compañeras de Andreize y se acuerdan del año, porque empezamos a practicar vasectomías cuando yo creo que aún no estaba despenalizada. Yo creo que tampoco, ¿verdad? Pero porque había una tremenda demanda de hombres que querían participar de la contracepción, sobre todo de parejas que ya tenían el número de hijos e hijas que deseaban y que querían también ser partícipes, y fuimos acumulando una larga lista de hombres que querían hacerse la vasectomía y nos lanzamos a hacerlas, y luego tuvimos una de las amenazas de serie de cierre más serias. El centro fue acondicionado, el centro era una casita aislada de 2 plantas. El centro fue acondicionado íntegramente por las mujeres del barrio. La pintura, el tapiz, reciclamos todos los muebles que había, tapizamos sillas, sillones, pintamos todo de colores y de morado, y lo único que dejamos con un aspecto aséptico era la consulta de ginecología. Queríamos que tuviera un ambiente casero, confortable, acogedor y, desde luego, no con mayúsculas, no sanitario. Cuando bajaron a ver la casita los Andreize, los concejales sociales, al principio no decían nada. Ya nos gusta, pero es que esto no parece un centro sanitario, esto es como una casa, ¿no? Digo, sí, es una casa porque queremos que sea un encuentro, un centro de planning, pero también un lugar de encuentro. Ya se quedaron más tranquilos cuando vieron la consulta de ginecología. Ya con el local, con el nombre, con el emblema, establecimos los servicios que queríamos ofertar a la población, un servicio de información y asesoramiento en materia de sexualidad, contracepción,
enfermedad de transmisión sexual, en medicina preventiva, promoción para las mujeres, revisiones ginecológicas de prevención del cáncer genital y de mama, enfermedades de transmisión sexual, interrupción del embarazo, la píldora poscoital, que eso también nos trajo muchísimos, igual que el aborto, quebraderos de cabeza, el servicio de ginecología, de psicosexología, otro servicio para la actividad educativa externa, cursos de educación sexual, la preparación al parto. También hay otra anécdota, incluimos preparación al parto porque había una mujer que durante muchos años estuvo haciendo en su casa a las mujeres del barrio cursos de preparación a la maternidad de manera altruista. Y es una actividad que la incluimos dentro de, porque también favorecía la salud sexual de las mujeres gestantes. Pero era curioso porque luego hablaremos de lo que se hablaba de en Andreize, de Andreize en los plenos, pero había muchos comentarios diciendo, fíjate con qué bombo entran las mujeres en Andreize, porque claro, entraban embarazadas a hacer la preparación al parto en el último mes de gestación. ¿Con qué bombo entran Andreize? ¿Cómo saldrán? Todos los servicios, con ese 1.000.000 de pesetas solo fue posible contratar a una persona a tiempo completo que estaba en el servicio de información y asesoramiento, y todo el resto de servicios funcionaban gracias a voluntariado. Ginecólogos, ginecólogas, enfermeras, auxiliares, psicólogas, psiquiatra, todo el personal voluntario que durante el día tenían su jornada laboral, la mayoría de ellos y de ellas en el Servicio Navarro de Salud, y que a la tarde, desarrollaban su trabajo en Andreize, lo que primero fue voluntariado y luego fue un auténtico activismo social, porque creían plenamente y se identificaban plenamente en el proyecto Andreize. Y Andreize no hubiera sido posible sin mucha gente, sin las usuarias, sin el movimiento feminista, sin la vocalía de mujeres, sin el movimiento vecinal, pero los profesionales, sin ellos no hubiera sido posible la concreción y la puesta en funcionamiento del centro Andreize. La aceptación social de Andreize fue inmediata. Abrimos el centro un 20 de noviembre, yo creo que es la fecha aniversario de la fecha en que murió Franco, pero ¿qué se le va a hacer? Fue un motivo de celebración para nosotros, tanto la apertura de Andreize como la onomástica. Y desde el primer momento Andreize tuvo una enorme aceptación social. Yo me acuerdo el primer día que estábamos todas las mujeres de la vocalía mirando por las ventanas a ver si venía alguien, y realmente es que en una semana la afluencia fue intensísima, y en un año Andreize estaba ya absolutamente sobrecargado. Previamente habíamos dado charlas por todos los barrios de Iruña y de la comarca, por muchos pueblos de Navarra, informando de la apertura de Andreize. Si la aceptación social fue impresionante, no era así lo que ocurría en los plenos municipales. Andreize, que ocupábamos una parte ínfima del presupuesto municipal, copaba la inmensa mayoría de los debates en los plenos municipales de los primeros años, de los años 78 bueno, muchos años, porque yo creo que luego siguieron. Un tema recurrente era que el DIU era abortivo y que las trabajadoras del centro éramos abortistas, las educadoras sexuales éramos mujeres públicas, prostitutas. Todo esto salió en los debates y en el Diario de Navarra, que si había que quitarnos la subvención, que si mejor cerrar el centro. Y sí que es cierto que durante muchos años vivimos una situación de presión
y de acoso por parte de los grupos de la derecha del ayuntamiento muy, muy intensa. Llegamos un poco al periodo, ya se producen las primeras elecciones municipales en abril del 79. Tenemos 2 legislaturas en las que gobierna ese alcalde Julián Balduz, pero tenemos la suerte de tener una mayoría progresista, PSN, HB y PNV en el patronato. Si iniciamos el patronato de Andréize siendo mayoría de mujeres, luego pasamos a ser minoría y luego ya nos expulsaron del ayuntamiento. Si el ayuntamiento, los sectores de derecha del ayuntamiento nos cuestionaban con descalificativos continuamente nuestro quehacer profesional, lo mismo ocurría con los sectores de derecha ultraconservadores y con la ultraderecha católica, con el Opus Dei y con sus grupos afines, los grupos Pro Vida y Acción Familiar. En este proceso fueron frecuentes las amenazas de cierre y en todas ellas Andréize se ponía en plan de guerra. Toda la gente relacionada con Andréize ha llevado, ayer se hablaba de la doble militancia, una doble militancia, porque Andréize requería el trabajar por la mañana y el activismo en defensa de Andréize por la tarde. Siempre en una lucha continua por la salud sexual y reproductiva y siempre reivindicando hacerlo desde una sanidad pública y de calidad y, por supuesto, siempre con el apoyo de la población a la que, bueno, estamos infinitamente agradecidas. Un momento de riesgo fue en el 80 fue la creación por parte de la Diputación de Delburgo de una red de centros de orientación familiar. ¿Y cuánto llevo yo? ¿Cuánto me queda? ¿Cuál? Vale, bueno. La creación de los COFES, Centros de Orientación Familiar y Sexual, que en principio era una buena idea, porque era crear una red a nivel de distribuidos por toda Navarra, pero sí que la intencionalidad era ahogar y hacer que Andréize desapareciera. Andréize, a lo largo de los años, fueron ampliando sus servicios, fueron estabilizando el personal que inicialmente era voluntario. Luego fueron trabajadoras contratadas por el patronato, se fueron ampliando servicios, consultas, programas. En el 85 ampliamos el programa joven, la atención a personas trans, la actividad educativa y formación a profesionales de la educación y de la salud, programa de VIH-Sida, programas que requerían más personal y también requerían más presupuesto. Y fue el momento que necesitábamos convenio con el Gobierno de Navarra. Tuvimos financiación del Gobierno de Navarra, pero ese fue el momento en que la derecha del Gobierno de Navarra tenía la oportunidad de decir: tenemos nuestros propios centros, no necesitamos a Andréize. Y el ayuntamiento ya no era capaz de mantener un presupuesto de una cierta envergadura. Hubo una reivindicación de una Andréize cada barrio y en torno al año 82, también por iniciativa de las mujeres de los barrios, se crearon la IRA en Berriozar, Argia, Orgoyen y Ansoain. Fueron centros que descargaron la presión social, la presión asistencial de Andréize
y una manera de descentralizar la atención y que funcionaron con una calidad extraordinaria. El proceso de Andraize continúa, pero yo me voy a parar aquí en el año 85, aunque sí decir, porque fue la estabilización importante para Andraize, que Andraize se incorpora a la red sanitaria pública con todos sus servicios, toda su cartera de servicios y el personal a la red sanitaria pública del Gobierno de Navarra en el año 89. Pero eso sería otro capítulo de la serie. Me falta todo el tema del aborto, que igual si queréis puedo comentaros algo, pero si no lo podemos dejar para el debate, lo que diga la moderadora. Sí que quería concluir con algo que me gustó. En el 78 entramos por la puerta grande del ayuntamiento exigiendo la creación de Andraize, y en el año 2018, justo a 2:40, el ayuntamiento de Pamplona, con Asirón de presidente, impuso el pañuelo de la ciudad a Maricruz Landa, a Pablo Sánchez y a Lisa Sesma, las tres ginecólogas juzgadas en los juicios del año 85, y fue un reconocimiento a su labor, primero a la represión y el agravio y escarnio profesional que sufrieron, y en un reconocimiento a su labor en defensa del aborto en la sanidad pública. También allá se reconoció la lucha de Andraize en su defensa por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En el inicio entramos en el ayuntamiento y terminamos de una manera triunfal o de reconocimiento también en el ayuntamiento de Pamplona. Volvemos a los orígenes a los 40 años. Bueno, un placer. Eskerrik asko. Vale, Zelaida, eskerrik asko. Le doy la palabra a Asun. Lo del aborto lo dejamos y eso luego para pregunticas, pero le damos a Asun. Bueno, sí recuerdo cuando los juicios de Iruña que has comentado, que había dos bandos claramente, solamente por la ropa se notaba, ¿no? Los cocodrilos, los pelos, y nosotras pues con lo nuestro. Y era lo de las niñas de papá van a Londres a abortar, y ellas con locas, las niñas de papá somos muy decentes, las niñas... Es que vamos, de verdad. Joder, no sé. Uy, chica. Bueno, pues a mí me toca hablar de la aparición de los colectivos de lesbianas en Euskal Herria. Bueno, como ha dicho la compañera Andraize, fundamentalmente allí en Guipúzcoa y tal fue a cuenta de las jornadas de Leioa 77, cuando el movimiento feminista ya decidió que se iba a organizar. Nosotras ya estábamos, ya el grupo de mujeres de... Pues sí, tengo yo mucha voz. No se escucha. Ah, no, bien. Bueno, ya estaba en la Asamblea de Mujeres de Rentería, y bueno, pues siempre del pueblo pues nos conocíamos pues algunas lesbianas y tal, y siempre estábamos con la copla de no, pues esto del feminismo está muy bien y lo de la Asamblea está muy bien, pero es que era aborto, anticonceptivos, divorcio, más aborto, anticonceptivos, aborto, centro planning, anticonceptivos, aborto. Teníamos la sensación de que la heterosexualidad era lo único
que existía dentro de las reivindicaciones feministas, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos entre las que nos conocíamos y las que conocíamos de las coordinadoras feministas, porque entonces ya estábamos organizadas por pueblos, en las coordinadoras de Guipúzcoa, luego de Euskal Herria, incluso había estatales, que no, a mí no me da vergüenza decir que he ido muchas veces a la estatal, aunque igual a otros les parezca fatal. Bueno, el caso es que empezamos fundamentalmente en el 82, diría yo, pues a juntarnos fundamentalmente lesbianas que nos conocíamos y que teníamos la sensación de que teníamos que darle cuerpo a algo. Estuvimos en jornadas mixtas con tíos. Solo nos hizo falta ir una vez. Ya nos dimos cuenta que aquello, o sea, y eso que íbamos a las manifestaciones del 28, las tías entonces éramos minoría, íbamos a las cenas, pero claro, acabábamos. Qué pena que no esté aquí Charo Berzosa o Nines para... Acabamos de oírles después de cenar, a cantar todos, que se ponían el mantel, cantando paso doble y tal, nos miramos diciendo, ¿qué hostias hacemos aquí con esto? Bueno, encuentros en Fuenterrabía, encuentros en Zamalbide. Había traído un cacharro para poneros así. Mira, yo el primer día que traigo cacharro resulta que no tenéis el otro cacharro para que salga. Pero bueno, en el 85, por fin, las jornadas de Zamalbide, las primeras jornadas de lesbianas, y ahí ya es cuando le vamos dando forma diciendo que, bueno, que este es un previo, pero ya tenemos que hacer que sean ya unas jornadas de lesbianas ya con su nombre y con su apellido, ¿no? Nos juntamos en Zamalbide, que eran las previas, unas 200 mujeres. Venían también de Vizcaya, o sea, nosotras ya las redes ya las habíamos echado para que fueran unas jornadas de debate sobre si aparecían, si ya los colectivos de lesbianas ya los poníamos en pie, ¿no? Bueno, como veis, desde el 82 que empezamos en Fuenterrabía, en Aguital, al 85, que en Orio son las primeras jornadas que ya les ponemos nombre a los colectivos de lesbianas, 4 años. Tampoco es mucho, pero bueno, suficiente. Y claro, la pregunta del millón es, joder, ¿qué tanto tiempo necesitasteis? ¿Cuáles eran los debates? ¿Cuál era el problema, no? Claro, el problema era pues el contexto social, o sea, respirábamos patriarcado, ser lesbiana era bastante complicado, sencillamente no existíamos y el destino de todas las mujeres era pillar un tío, casarte y tener hijos. No había otras alternativas. Entonces, nosotras, como no era eso lo que queríamos, no sabíamos si estábamos enfermas, si teníamos algún tipo de discapacidad o si no éramos mujeres. Bueno, el movimiento feminista nos dio todas las respuestas y nos ayudó a muchas a salir del hoyo, ¿no? Las mujeres no éramos lo que el patriarcado decía que teníamos que ser y entonces ya nos quitamos un poco todos los, bueno, o por lo menos algunos complejos. El que las lesbianas existiéramos significaba que las mujeres teníamos un deseo propio, que teníamos una sexualidad propia y que podíamos generar relaciones y comunidades de convivencia al margen del amo, entre comillas, de ellos. Pero había que darle una vuelta a campana a una sociedad que era muy machista, con una ideología muy arraigada, y reivindicarnos mujeres y lesbianas por nuestra libertad y por nuestra vida. Pero daba miedo, daba mucho miedo salir del armario. El armario era el espacio de confort y nos teníamos que atrever a vivir nuestra vida, pero eso tenía que ser fuera del armario, había que dar la cara. Pero eso suponía enfrentarse a una incomprensión grande de tu cuadrilla, de tu familia, de los estudios, del trabajo. Y ya sabíamos que no era únicamente abrir una ventana en el muro, sino que era un muro que había que derribar, porque ese muro lo teníamos todas las mujeres delante de... Y en aquellos entonces era bastante complicado porque el enemigo fundamental era Franco, la dictadura, la policía, el capitalismo,
Y claro, nuestros compañeros revolucionarios pues también eran bastante machistas. Socialmente, ya digo, se respiraba patriarcado por todos los lados. Y a pesar de que nuestros compañeros revolucionarios hablaban de cambiar el mundo, a las feministas, ya no os digo a las lesbianas, nos acusaban de dividir y entorpecer, distraer y enredar a la clase obrera, al pueblo vasco, y que por qué no lo dejábamos para otro rato, porque la revolución era lo primero y lo esencial. Visto lo visto, la necesidad de organizarnos también como lesbianas y no solamente como feministas, pues era algo en lo que ya dependía no solamente de una reivindicación o de un derecho, es que era nuestra vida y nosotras queríamos vivir aquí y ahora y no tener que esperar a aquella revolución, en fin, que no nos daba tampoco muchas garantías de que los compañeros revolucionarios iban a cambiar de repente con la llamarada de la revolución, ¿no? Nosotras también queríamos cambiar el mundo, pero de una manera diferente a lo que se proponía en aquel entonces. El debate fundamental era, bueno, nosotras que en el movimiento feminista tenían que estar los colectivos de lesbianas. Vosotras, las otras, que el movimiento feminista no era lugar porque solo se hablaba de las heteros. Y ellas, o sea, las otras, que el movimiento feminista estaba demasiado politizado. Las navarras, siempre tan originales, dijeron que mejor comisión de sexualidad porque creo que incluso hubo momentos en que era mixta y aunque se coordinaba con los colectivos de lesbianas, era la comisión de sexualidad de la coordinadora feminista de Navarra o algo así. Bueno, eso os lo contarán ellas mejor. Pero en realidad el debate fundamental no era dónde o qué, el debate fundamental era el miedo. Hablar de tácticas y de estrategias quedaba muy bien, quedaba muy político, pero fundamentalmente lo que teníamos era miedo, unas más y otras, pero miedo. Oíamos de todo, oíamos que, pues si es tan normal lo vuestro como decís, ¿por qué os tenéis que esconder? Eso era como las antiguas. Las posmodernas nos decían, igual todavía lo oís alguna decir, mi opción sexual es privada, es personal, no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Y nosotros les decíamos, pero hombre, mujer, o sea, estamos hasta aquí de que las heteros nos hablen de sus ligues, de sus novios, de sus matrimonios, de sus hijos, de sus bodas. O sea, y resulta que lo nuestro va a ser... Ah, bueno, y de los embarazos, perdón, se me ha olvidado los embarazos. Entonces, y resulta que lo nuestro es una cosa personal y privada y lo otro es todo alzafuegos, ¿no? Por no hablaros de las banderas que cuelgas en el balcón, de cuando te pones la camiseta de los Osasuna cuando vas a ver un partido, de la camiseta de las regatas, también son unas opciones muy personales, pero esas no te importa sacarlas por el balcón, ¿no? Estar en el colectivo lesbianas, que es en un colectivo que se llamara así, fundamentalmente nos obligaba a salir del armario, a darnos a conocer en la calle, en los medios de comunicación, en el pueblo, y demostrar que allí estábamos y que no nos asustábamos, aunque estábamos bastante asustadas, la verdad. El debate entre si eran colectivos de lesbianas o comisión de sexualidad, que sepáis que no se dio únicamente en Navarra. En Donosti también, antes de aparecer, había algunas, que no voy a decir quiénes eran, que hablaban también de una comisión de sexualidad, decían, porque en realidad el tema es el tema de la sexualidad. Y les decíamos, ya, pero si el problema es la existencia, como vuelvas a tapar la palabra lesbianas, por muy bonito que te quede de sexualidad, en realidad estás haciendo, ¿cómo es esto cuando se juega a bules? Churrumuchuchú. Bueno, allí decimos así, ¿no? El movimiento feminista, a pesar de lo que algunas quieran decir, fue siempre un lugar de encuentro para nosotras. El movimiento feminista nos apoyó y nos acompañó desde el principio hasta hoy, que todavía seguimos siendo feministas. Entonces, las que estábamos en que el lugar era el feminismo, pues dijimos, vamos a tener razón. Los objetivos eran, ya os imagináis, cambiar la mentalidad social, la sexualidad no es heterosexualidad, las mujeres tenemos una sexualidad y un deseo al margen de los hombres. Segundo, animar a las lesbianas a salir del armario y a vivir su vida y a atreverse
Aquí había una frase, tu miedo es su fuerza, yo creo que era fundamental. Y tu sexualidad no es una cuestión ni personal ni privada, porque la heterosexualidad es una obligación. Eso mismo ya convierte tu opción en una opción política y no únicamente sexual. Eso en aquel entonces. Hacíamos de casi todos, podéis imaginar, pues los debates, las campañas, las manifestaciones, partidos de fútbol internacionales, en fin, hacíamos muchas cosas. Y íbamos también a la coordinadora estatal. Las manis, bueno, había más gente en las manis, me imagino que aquí también, que en los fuegos artificiales en Donosti. Esa buena gente, ¿no?, que siempre se define, esa buena gente. Pues esa buena gente iba allí a acojonarte. Porque la gente no iba allí a decir, uy, a ver qué monas son las lesbianas y los homosexuales. Iba a decir, a ver a quién conozco. A ver a quién conozco. Y eso era una amenaza. Entonces, la gente era mala, pero mala, pero mala. Entre eso y el miedo que teníamos, menos mal que era en junio y el ir a las manis con gafas de sol, pues pasaba, ¿no? Las consignas, bueno, pues somos lesbianas porque nos da la gana, hemen gaude eta ez gara izkutatzen, 2020 a la acera de enfrente. Los carteles, uno de los, bueno, hubo muchos, claro, porque duramos muchos años, zergatik zara heterosexuala. Este fue muy celebrado porque era la manera un poco de decir, o sea, estamos hasta el moño de que nos preguntéis, ¿y vosotras por qué sois lesbianas? Entonces les devolvimos la pregunta y decir, bueno, pues para que veáis lo hartitas que estamos, ahora os devolvemos la pregunta, ¿no? Zergatik zara heterosexuala. Entonces, bueno, hubo bastante movimiento con eso porque las heterosexuales no entendían muy bien la pregunta. Bueno, no todas, cuidado, no todas. Otra era, estas sacaron las alavesas, eran geniales. La típica postal de Ibiza o yo qué sé, de Ibiza no, yo qué sé, dos en un burro y era, somos lesbianas y no nos bajamos del burro. Si veis aquella, ¡buah! Luego otra, algún rollo que metió la Iglesia diciendo, algo ya diría, ¿verdad? Y entonces el cartel era, la Iglesia dice, con X, porque como hablan un poco raro, que las lesbianas somos divinas. O sea, debían decir que era como un pecado divino, yo qué sé. Y nosotras dijimos que ligar es un milagro. Otra, una que dio mucho más que la de ser gratisera y heterosexual, fue un 8 de marzo, porque eran carteles indistintos. A veces eran carteles comunes del 8 de marzo o el 28J que firmaban las asambleas y los colectivos. Las feministas también somos lesbianas. No sé si aquí llegó esto, pero allí sí llegó. Y entonces, claro, aquello levantó ampollas porque la gente de la asamblea, entonces de la asamblea de Donosti, decía, ya nos llaman bastante tortilleras para que vosotras vayáis a decir que efectivamente, ¿no? Ay, perdón, con la pancarta. Y entonces, nosotras que siempre hemos tenido así la lengua fina, dijimos, o sea, nosotras que hemos abortado, que os hemos pasado a abortar todas las veces que ha hecho falta, que hemos sido adúlteras, que nos ha pegado el marido, que estamos todo el día ejerciendo de heterochocholas y ahora resulta que vosotras os ofendéis, joder, pues si es ponernos, o sea, vamos a poner en el sitio, ¿no? O sea, somos solidarias todas para todas y no solamente, ¿no? Ahí se zanjó, según les dijimos que estábamos hasta aquí de parecer heterochocholas, ahí dijeron, a ver si van a tener razón estas bobas. Otra muy buena y con mucha polémica, esta fue de las penúltimas, fue lo de, estaba en plena campaña del VIH y era lo de, esta sacaron las vizcaínas, eran grandes las vizcaínas. Tú con don, yo con doña. Bueno, pues aquí, qué pena que no, please. Bueno, aquí tuvimos bastante lío porque el movimiento gay, cuando todo el tema del VIH, se empeñó en que lo mismo que ellos se contagiaban en sus prácticas sexuales, pues nosotras también. Y claro, nosotras les decíamos pues que a las pruebas me remito, y ellos que estábamos jugando a la ruleta rusa.
Y claro, no entendíamos por qué ese interés de... Entonces sí nos consideraban iguales, porque hasta entonces habían sido bastante invasivos en sus maneras de tal. Decimos, mira, aquí estos sí que nos quieren iguales, o sea... Y la cuestión es que, vamos, yo creo que no había casi ni que discutir. Solamente ya no hablaba de la calidad, no, porque hay cada cual, ¿verdad?, con lo suyo, pero la cantidad. O sea, nosotras no teníamos ni saunas, ni nos íbamos a los váteres públicos al petardeo, que le llamaban ellos, ni los cuartos oscuros en los sitios de ambiente. O sea, no teníamos la cantidadísima que tenían ellos de encuentros sexuales, por lo que comentaban, que debía de ser verdad. Y luego había otra cosa, y es que nosotras no enfermábamos. Desgraciadamente vimos caer a muchos tíos, o sea, a muchos que se murieron y a otros que han convivido con la enfermedad. Me estoy acordando de Miquel hasta antes de ayer, ¿no? Bueno, pues esa es otra que tuvimos con el movimiento gay. Por supuesto, hacíamos cenas y fiestas, siempre en los folletos y todas las revistas, todo, siempre tenían un punto de humor grande. Sobre todo porque, como socialmente querían demostrar que las lesbianas dábamos tanta pena, porque como no teníamos hombres, ¿qué haríamos? Muertitas de aburrimiento. Entonces, el hacer las cosas con chistes, con humor, las consignas, tal y cual, pues de alguna manera contrarrestaba esa imagen de estas nescasarras tristes, tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, en las fiestas y tal nos lo pasábamos en grande, y desde luego las lesbianas, o sea, heteros y lesbianas, primas hermanas, eso solíamos poner también en las... Bueno, las relaciones internacionales, esto lo voy a pasar de largo para que quede alguna pregunta, si eso, porque yo también me estoy alargando un poco. Uy, no sé por qué he dicho también. Bueno, fuimos a Berlín, no seáis pestes, fuimos a Berlín a jugar un partido de fútbol, y no os diré más, que mira que eran grandes, con aquellas botas que jugaban con las Martins, las Frauens. Bueno, pues a partir del 10º gol que les metimos ya no contamos más, nos decimos. Luego fuimos también a las ILGIS, que eran unas jornadas de lesbianas internacionales, que ahí estuvimos todo el día, en fin, eso merece capítulo aparte. Jornadas estatales en Barcelona de lesbianas, hicimos una ponencia, las de Donosti, bueno, las de Guipúzcoa, perdón, tremenda, no sé si no tenía 40 y pico páginas, pero las últimas 35 páginas eran encuestas divididas en 4 grandes grupos. Las de pedigrí, encuestas a las de pedigrí, encuestas a las candidatas, encuestas a las de quita y pon, y encuestas a las del nunca jamás. Y se daba un premio a ver si adivinas cuál de tus amigas, en qué grupo le metes. Bueno, celebrada fue las jornadas feministas en Madrid, porque a cuenta de una besada que hubo bueno, 2 chavalas que se estaban despidiendo, se besaron, les detuvo la policía, les llevó a los calabozos de la Puerta del Sol, les dio de hostias, y estas ni siquiera eran lesbianas, eran 2 amigas que se estaban despidiendo. Bueno, total, que con alrededor de aquello, otras jornadas de lesbianas en Madrid. Y luego ya en el 88, y aquí ya casi termino, como nosotras éramos muy listas, a pesar de ser lesbianas, intuíamos que se empezaban a perfilar, fundamentalmente de Europa y tal, del Parlamento Europeo, una prelegalización de las relaciones sexuales, del reconocimiento de las lesbianas y de los gays, por supuesto. Y entonces nosotras, qué pena de foto, la campaña era «Vivan las novias». Entonces yo me casé con una señora de Bidebieta. Bueno, me casé, a ver, entonces no existía el casorio ni ganas, pero bueno, hicimos una parodia de boda que en el restaurante las camareras no se querían ir, no os digo más. Y bueno, fue muy divertido, ya digo, porque todo
todo siempre, o sea, pelear y eso peleábamos mucho, pero siempre tratábamos de mantener ese espíritu divertido, o sea, vamos a divertirnos, etc. Bueno, supongo que las feministas también, ¿no? O sea, no hemos ido siempre arrastrando nuestra tristeza por entre las sombras de los melocotoneros, ¿no? O sea, yo creo que... bueno, los medios de comunicación era otra, ahí también nos hemos comido de todo. Sobre todo era prensa amarilla. El interés era conocer a lesbianas y qué vida tienes personal, si ligas mucho o poco. Y nosotras siempre decíamos que éramos bisexuales, que nos gustaban las rubias y las morenas. Y con aquello ya se acababa. La cuestión es que nosotras siempre queríamos, cuando salimos en televisión, que fue lo que tuvimos que aguantar en el pueblo, las dos que salimos por la tele. Pero, de alguna manera, era... O sea, nosotras cuando íbamos a la tele era para decir, nosotras somos un grupo político, somos feministas, venimos a hablar de política, no venimos a hablar ni de nuestros ligues, ni de nuestra vida personal, diríamos, ¿no? Pero siempre amarillaban mucho. Oye, ¿no conocéis alguna que haya estado casada, tenga un par de hijos, pero que luego se haya separado y esté con una lesbiana, el divorcio que haya sido duro? O sea, dices, ¿qué me estás contando? O sea, Antena 3, por ejemplo, te llamaba, ¿no? Para ver si teníamos... los únicos medios que nos hacían algo de caso era el Gara y en aquel entonces el Egin y el Berría. Y esos eran los que daban una información más o menos bien, ¿no? O sea, tenían contacto con nosotras y tal. Bueno, luego en el 92 ya fue cuando se abrió la normativa esta europea sobre las parejas y aquello fue un momento un poco agridulce porque por una parte no teníamos ninguna gana de seguir siendo anormales por ser lesbianas, quiero decir que la legislación no fuera igual para lesbianas y heteros, pero por otra parte era lo de nosotras no queremos ni casarnos, ni hacer familias, ni hacer como hacen las otras. O sea, nosotras queríamos una sociedad diferente, ¿no? Ya intuíamos que mucha gente, igual pasar por el aro es mucho decir, pero que mucha gente se plegaría y se casaría y tendría hijos y eso como las heteros. A donde no pudimos llegar nunca es a pensar en aquel entonces que nuestros compañeros de opresión iban a utilizar los vientres de alquiler para ser papas y para aprovechar de las mujeres más pobres para poder ser papagays. Eso sí que no nos lo esperábamos, ¿no? Bueno, y ya por resumir, aparte de que estábamos, entre que éramos feministas, algunas militábamos en partido, los colectivos de lesbianas. O sea, estábamos mucho más delgadas que ahora porque no parábamos, pero sí es verdad que conseguimos, por lo menos en Rentería recuerdo, bueno, se abrió también una sociedad, Chincharri, en la cual nosotras también, la presidenta era una del colectivo del grupo Rentería, y ahí conseguimos ya un espacio de confort. Entonces las lesbianas del pueblo, entre los partidos de fútbol y tal, ya sabían a dónde ir. Conseguimos tener un espacio desde el cual luego salir al pueblo, diríamos, ¿no? En Donosti también había el ambiente, pero el ambiente era sobre todo para tíos y las tías siempre solíamos estar en una esquina al lado del baño. Y ya por terminar, alucinando la cantidad de mujeres que dejaron de ser heteros de entonces aquí, las que se cambiaron de acera o las que hacían lo que les daba la gana según les viniera al gusto, que realmente es el objetivo, ¿no? El no tener, o sea, el no tener que ser todo el rato lo mismo. Por supuesto, el nivel de violencia que nos comíamos antes de los espacios de confort era, o sea, tenías que aguantar, claro, de repente 8 tías, ¿a dónde van 8 tías solas? Un viernes a la noche, un sábado a la noche. Pues, salíamos a hostias cantidad de veces, ¿no? Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Y bueno, y otra cosa decir, para que veáis lo buenas que éramos, bueno, algunas todavía lo seguimos siendo, las reuniones las hacíamos el viernes, porque así luego nos podíamos ir de marcha
pues las que venían de nuevas, pues no sabéis cómo agradecían, ¿no? En vez de irse a casa después de la reunión, pues bueno, ¿no? Porque era evidente que también teníamos que ser un grupo de apoyo, ¿no? Y de facilitarles las buenas compañías. Y ya he terminado. Vale, galderarik balego orain, irekitzen dugu tartea galderentzat. Si hay alguna preguntita, abrimos ahora un ratico de preguntas. Y si no, pregunto yo, como los mini capítulos. Se ha quedado un poco, Zelaida, ¿no? Por tu parte, contar el 85, la despenalización parcial del aborto, y Asun, contar un poco Berlín, partido de fútbol, las Ilis. Las dejaba ahí en el tintero, por si tal. Sí, bueno, yo había planteado lo del tema del aborto porque ayer, como no pudo estar Julián Munarriz, ya un poco le correspondía el tema del aborto en Nafarroa desde la coordinadora feminista. La compañera de Donosti ayer sí que habló bastante del periodo que va desde el 76 hasta la despenalización parcial del aborto en el 85, cuando hablaba de los abortos clandestinos, de las mujeres que ponían en riesgo su vida sexual sometiéndose a ellos, lo que suponía ir a abortar a Londres y a Holanda, la suerte, entre comillas, todas las comillas juntas que queréis poner, de que aquí por lo menos vivíamos cerca de la frontera francesa y Francia, el aborto tenía ley de plazos y la legislación francesa permitía a mujeres de esta parte ir a Iparralde y abortar en condiciones sanitarias óptimas, con un viaje asequible que duraba poquito tiempo y a un precio también asequible. Pero bueno, yo me quería centrar, porque aquí además tengo compañeras de Andaize, es fundamentalmente en lo que supuso la ley trampa de despenalización parcial del aborto del 85. Esa ley que despenalizó el aborto es solo en 3 supuestos y que fue una ley que generó absoluta indefensión e inseguridad jurídica tanto para las mujeres que se decidían interrumpir el embarazo como para los profesionales que lo practicaban. Lo bueno, con todas las comillas que también queréis ponerle, es que esa ley acreditó clínicas privadas para que las mujeres pudieran abortar cerca. La consigna que no se ajusta a la realidad de el aborto aquí, consigna feminista, ni en Londres ni en París, pues bueno, por lo menos no era gratuito, no era dentro de la sanidad pública, seguía estando penalizado, pero evitábamos a las mujeres el calvario así con mayúsculas, de tener que acudir a Londres o a Holanda. Y en Navarra también nos favoreció porque se acreditaron clínicas en Donosti, Bilbao, Zaragoza, en todos los sitios, menos en Navarra. Bueno, que la ley de despenalización fue una ley trampa y que los juicios a los que se sometieron los y las gines de Pamplona, tras practicar solo 10 abortos en la sanidad pública, fue un intento. Ahí el Opus, la ultraderecha católica, los grupos Pro Vida, Acción Familiar sacaron toda su artillería, toda su batería para impedir que se produjeran abortos en la sanidad pública.
ahí tenía las consecuencias. Una querella criminal admitida a trámite por un juez Provida que coincidía, que estaba de guardia cuando los de Provida fueron a poner la denuncia, y 3 años de calvario, aunque luego salió una sentencia absolutoria que todas lo celebramos, pero que la derecha ha conseguido su objetivo. Ni un solo aborto en la sanidad pública, ni una clínica privada en Navarra, hasta la ley de salud sexual y reproductiva del 2010, que incluía dentro de la IVE la ley de plazos, la libre decisión de la mujer. Entonces se crea una clínica en Ansoain, pero porque yo creo que la derecha dijo: información a navegantes. Si juzgo a los y a las gines de la sanidad pública, cuidado con los objetores que estáis ahí y las objetoras que estáis en la sanidad pública. Tampoco se os ocurra crear ninguna clínica privada que practique abortos, porque os puede pasar lo mismo. Y de hecho, la única clínica privada que se montó aquí en Iruña fue en Ansoain, el doctor Urrea, que provenía de Bilbao, donde tenía la clínica Euskalduna. ¿En qué condiciones se producían los abortos que se practicaban en la sanidad pública? A las mujeres que abortaban las ingresaban cuarinfecciosas en habitaciones aisladas. La objeción de conciencia, antes he tenido el gusto de saludar a Arantxa, anestesista de Virgen del Camino, y hoy me acordaba de ella cuando leía. La objeción de conciencia no solo era de ginecólogos y ginecólogas, anestesistas, personal de enfermería, auxiliares, personal de limpieza. Se objetó para no limpiar la habitación de mujeres que estaban ingresadas, a las que se les había practicado un aborto. Se objetaron la atención a mujeres que tenían una complicación posintervención, de manera que las gines que practicaban el aborto se veían obligadas a ir permanentemente a hacer su vida privada y su vida personal con un busca, porque si había alguna complicación probablemente iba a haber una objeción de conciencia generalizada. Eso aparte ya de cómo te puedes sentir cuando tú estás trabajando en un centro sanitario y tus propios compañeros y compañeras de la profesión te dejan de hablar, miran para otro lado cuando pasas y te consideran como un profesional de segunda o de ínfima categoría, porque estás en favor de un derecho que ya ahora, gracias a no sé quién, al patrón o patrona de la planificación familiar y de la educación sexual, está contemplada y regulada por ley. En Navarra, con la ley del 85, se practicaron solo 10 abortos en la sanidad pública. Esas compañeras tiraron la toalla, dejaron de practicar abortos, pero antes de eso escribieron una carta a la dirección del Servicio Navarro de Salud pidiendo que la dirección se responsabilizara, les protegiera, regulara de alguna manera la objeción de conciencia, y cuando obtuvieron el silencio por respuesta fue cuando realmente tiraron la toalla. A eso añadirle las amenazas que recibieron, amenazas personales, llamadas de teléfono, notas en los buzones. Para las mujeres, ninguna mujer quería abortar en la sanidad pública. ¿Por qué? Pues por lo que le pasó, creo que recordar que era el nombre de Silvia, la mujer de 18 años, que fue denunciada por Provida por haberse sometido a radiaciones. ¿Cómo va a someterse una mujer en un aborto en la sanidad pública con el riesgo de que tu historia clínica
sea filtrada directamente al Diario de Navarra. Bueno, silencio, tenso. Con el tema del aborto en Navarra yo creo que hay mucho que hablar y debatir y bueno, si os apetece hacer alguna pregunta. Y ahora la cosa ha cambiado, claro, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción del embarazo del 2010. Eskerrik asko, Zelaida. Triste. ¿Nos quieres contar tú eso? Ah, bueno, sí, pero... Lo del partido de fútbol Berlín, relaciones internacionales. Ya, pero aquí se ha ya se ha quedado. contado que a partir del 10º gol ya que eran grandes. No, lo del tema de las relaciones internacionales, eso yo creo que es una... No únicamente por el tema de las relaciones internacionales, sino porque hay fundamentalmente todo el Cristo que se dio tenía que ver. O sea, imaginaros unas jornadas de lesbianas y había dos líos fundamentales. Una, los perros y las perras que había allí que hacían sus cositas y entonces las lesbianas madres pues les pillaban a las criaturas comiendo bombones a deshoras. Entonces eso había que... Claro, estábamos en un campo, en un patatal, en Ámsterdam. O sea, no os penséis que son todo bicicletas. Estábamos allí en un patatal y ahí estábamos, pues igual, yo qué sé, 500... Otro tema era el de las women of color, o sea, negras y eso no, tenían que ser women of color. Y lo más curioso es que a nosotras nos consideraban también woman of color, debe ser porque teníamos algunas un poco más de color que ellas y nosotras que no, pero era una constante de separar los debates entre mujeres blancas y woman of color. Luego las madres estaban todo el rato protestando porque no había guardia. Total, llegamos a la conclusión de que aparte de no saber inglés, que igual no estaría mal que aprendiéramos inglés, para lo único que nos sirvieron aquellas jornadas internacionales que fuimos a 3, o sea, no os penséis que nos rajamos a la primera, era la necesidad de reivindicar el derecho a asilo político a a mujeres lesbianas, porque el mundo está muy mal y entonces también estaba muy mal que nos hicieron talarí que te vi, porque aquí la ley de extranjería, ¿verdad? Bien. Y luego, no sé, recuerdo también, claro, todo el tema de las mujeres emigrantes, de cómo llegar a ellas, las lesbianas y las heteros. Yo creo que todavía es un debate pendiente. En las jornadas de Durango se vio claro cómo nos ponían a parir todas las women of color, que nos ponían, o sea, que les recibíamos mal, que les tratábamos mal. No sé si recordáis, o sea, salíamos de aquel Salda Badajoz, salíamos con la cabeza metida en el puchero La Salda, porque nos decían que les tratábamos mal. Bueno, aparte de que no peleábamos contra la ley de extranjería, quiere decir que entonces y ahora, lesbianas o heteros, yo creo que seguimos teniendo un elemento ahí con las mujeres emigrantes, por no hablar ya de la solidaridad, no únicamente con Gaza ahora, con las mujeres palestinas, sino con lo que es el mundo mundial, las afganas, no sé cuántos, que sí, que nos parece todo un horror, pero no tenemos redes para... O sea, lo único que hacemos es horrorizarnos de lo que pasa en Palestina, de lo que pasa en Afganistán, de lo que tal, pero no tenemos redes para eso. Ni entonces, ni ahora, ni heteros, ni lesbianas. Yo creo que eso yo ya me lo apunté hace tiempo y yo creo que es una tarea que tenemos pendiente, porque si nos damos cuenta, no solamente con el tema del aborto, que también, ¿os acordáis aquella? Mira, por ejemplo, ¿no? Cuando dices, joder, tenemos que hacer cosas igual radicales como hacíamos antes, ¿no? Porque ahora
ya con la edad, entre que nos duele la cadera, yo qué sé, ¿no? Pero entonces, con qué entusiasmo hacíamos todo, y si venía la poli, pues oye, pues tampoco te va a tener que dar a ti con todas las que hay aquí, ¿no? Y te quedabas. Pero, por ejemplo, el tema de las chilenas, la del patriarcado, ¿os acordáis? Que salimos todas a la performance. Yo recuerdo las turcas en el Parlamento, las turcas, que les meten unas hostias el 8 de marzo que alucinas, cómo cantaban ¿no? aquella canción, el patriarcado es un juez, ¿os acordáis? Hacíamos, ¿no? Bueno, pues hacer ese tipo de cosas que son más originales que radicales y, sin embargo, pasaron por todo el mundo. ¿Aquí en Navarra no llegó? Sí, no, hombre, ya sé que igual bailando, ¿verdad? En Euskadi bailamos como las camuñas, ¿no? No tenemos cadera, pero quiero decir, no sé, un tipo de cosas. Yo creo que tendríamos que... Estamos aquí, en Euskal Herria estamos muy desorganizadas, pero ahí, en fin, no sé muy bien qué tendremos que hacer, pero tenemos que mirar más a las mujeres del mundo porque el 70% vive en unos países de mierda, con unos derechos de mierda, eso ya lo sabemos. Entonces yo creo que lesbianas y heteros y lesbianas, primas, hermanas, a por las mujeres del mundo, porque muchas lo están pasando muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, en fin, yo ya no tengo ni palabras. Bueno, eskerrik asko Asun, eskerrik asko Zelaira eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Lo damos aquí por finalizado y hay que recoger sillas, ¿no? Entre todos igual. Si recogemos ya y aportamos un poquito, eskerrik asko. Gracias por venir.